La campana más antigua de la Catedral de San Andrés sonó exactamente a las 10:56 de la mañana. No era la hora prevista. No era la señal para comenzar la ceremonia. Y, sin embargo, durante un instante, todo el mundo levantó la vista. Los fotógrafos dejaron de ajustar sus lentes. Los invitados volvieron el rostro hacia la torre. Incluso los guardias, entrenados para no distraerse jamás, intercambiaron una mirada breve, como si también ellos hubieran sentido que algo acababa de romper el ritmo perfecto de aquel día. A solo unos metros de allí, el Papa León XIV permanecía inmóvil. No observaba los vitrales. No admiraba los arreglos florales preparados durante semanas. No prestaba atención a los más de 600 invitados que aguardaban el inicio de la boda real más importante de la década. Sus ojos estaban fijos en un sencillo papel doblado 4 veces. El papel era barato. Las esquinas estaban gastadas por haber pasado demasiados días dentro de un bolso de tela. No tenía ningún sello oficial. Ninguna firma importante. Solo una frase impresa que parecía insignificante. Pero aquella frase pesaba más que todos los candelabros de plata del altar. Más que las coronas. Más que los títulos nobiliarios reunidos en aquella nave. Porque una promesa escrita tiene un peso que ninguna ceremonia puede borrar. El Santo Padre deslizó lentamente el pulgar sobre aquella hoja. No estaba leyendo las palabras. Las estaba recordando. Apenas unos minutos antes, una anciana de 81 años se la había entregado desde detrás de una valla metálica. No lloró. No levantó la voz. No suplicó. Solo preguntó con una serenidad que resultaba más difícil de soportar que cualquier grito. Nos dijeron que habría pan después de la bendición. ¿Quién cambió la promesa? Aquella pregunta seguía resonando. No en la plaza. Sino en su conciencia. Detrás de las puertas cerradas de la catedral, los organizadores repasaban el protocolo una última vez. Las cámaras de televisión ya transmitían en directo a decenas de países. Los comentaristas hablaban del vestido. De la historia de la familia real. Del simbolismo de la ceremonia. Nadie sabía que la verdadera historia de aquella mañana no estaba ocurriendo frente al altar. Estaba ocurriendo fuera de la reja. Donde decenas de personas mayores seguían esperando. Esperando algo tan pequeño que resultaba casi absurdo compararlo con el lujo que llenaba el edificio. Un pedazo de pan. Una comida sencilla. Una promesa que alguien había decidido borrar durante la noche. El Papa cerró lentamente el papel. En ese instante apareció uno de sus asistentes. Santidad, faltan 6 minutos. León XIV no respondió. Guardó el documento dentro de su bolsillo. Justo al lado de otro papel. El programa oficial de la boda. Había una diferencia casi imperceptible entre ambos. En el anuncio distribuido semanas antes todavía podía leerse que, al terminar la bendición, se servirían alimentos para todas las personas reunidas en la plaza. En el programa oficial impreso la noche anterior, esa frase ya no existía. Había desaparecido. Como si nunca hubiese sido escrita. Como si una línea tachada pudiera borrar también la responsabilidad de quien hizo la promesa. El Papa levantó la mirada. Las puertas del presbiterio comenzaron a abrirse lentamente. Los músicos afinaban los últimos acordes. Los invitados se pusieron de pie. Todo estaba preparado para que el mundo contemplara una boda perfecta. Pero él ya no veía una boda. Veía 2 documentos. Veía una anciana esperando detrás de una cerca. Veía cientos de platos preparados en las cocinas. Y veía una decisión que nadie más parecía dispuesto a nombrar. Hay momentos en los que una persona no sostiene un papel. Sostiene una elección. Porque el verdadero peso de la autoridad nunca aparece cuando todo funciona. Aparece cuando decir la verdad puede detener aquello que millones esperan ver. Aquella mañana, nadie dentro de la Catedral de San Andrés imaginaba que la ceremonia estaba a punto de detenerse. Nadie sospechaba que unas pocas palabras pronunciadas con calma serían suficientes para cambiar el destino de una princesa, de un reino y de millones de personas que observaban desde sus hogares. Pero esa no es realmente la pregunta más importante. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué vio el Papa León XIV en aquella anciana para estar dispuesto a arriesgar la ceremonia más importante del año por una simple promesa escrita en un papel?
Porque para comprender por qué una boda real estuvo a punto de convertirse en un examen de conciencia para todo un reino, primero debemos regresar a la mañana en que todo parecía absolutamente normal. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de la historia que está a punto de desarrollarse. Lo que escucharás es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en valores universales de la fe cristiana, en la tradición del Vaticano y en los desafíos morales que con frecuencia acompañan el ejercicio de la autoridad espiritual. La figura del Papa León XIV que aparece en este relato representa un recurso literario destinado a reflexionar sobre la verdad, la misericordia, la responsabilidad y la dignidad humana. No pretende reproducir acontecimientos históricos confirmados, ni expresar declaraciones oficiales de la Santa Sede, ni formular acusaciones contra personas o instituciones reales. En ocasiones, una historia imaginada puede revelar preguntas muy reales. ¿Qué ocurre cuando una promesa hecha a los más vulnerables desaparece antes de que amanezca? ¿Qué pesa más, la perfección de una ceremonia o la fidelidad a una palabra dada? ¿Puede una decisión tomada en silencio cambiar el significado de una bendición? Estas preguntas no pertenecen únicamente a un reino ficticio. Pertenecen también a nuestras parroquias, a nuestras familias, a nuestras comunidades y, sobre todo, a nuestra propia conciencia. Porque la fe no se pone a prueba cuando resulta cómodo hacer el bien. La fe se revela cuando hacer lo correcto exige renunciar al prestigio, desafiar la costumbre o aceptar un costo personal. Aquella mañana, nadie dentro de la Catedral de San Andrés sabía que el verdadero conflicto no era entre un papa y una princesa. Era entre dos maneras de comprender el poder. Una entendía el poder como la capacidad de proteger una imagen. La otra lo entendía como la obligación de proteger a las personas. Y mientras las cámaras del mundo esperaban contemplar una boda inolvidable, el Papa León XIV ya caminaba hacia una decisión que cambiaría el significado de aquella celebración para siempre. Pero para entender por qué una simple frase tachada podía pesar más que una corona, debemos regresar unas semanas atrás, cuando todo parecía estar en perfecta armonía, y nadie imaginaba que la primera grieta ya había comenzado a abrirse. 22 días antes de aquella boda, la Catedral de San Andrés respiraba una paz que parecía imposible de romper. Cada mañana, antes de que el sol iluminara las agujas de piedra, las puertas laterales se abrían para recibir a los primeros fieles. Algunos llegaban para asistir a la misa de las 7. Otros simplemente buscaban unos minutos de silencio antes de comenzar una nueva jornada. Entre ellos estaba Dorothy Haas. No acudía todos los días porque sus rodillas ya no se lo permitían. Pero, cuando encontraba fuerzas, ocupaba siempre el mismo banco, el tercero a la derecha, justo donde la luz atravesaba el vitral de San José durante las primeras horas de la mañana. Nunca pedía nada. Encendía una vela. Rezaba el rosario lentamente. Después permanecía unos minutos contemplando el crucifijo del altar. Los sacerdotes ya conocían su rostro. Los voluntarios del comedor parroquial también. Muchos ignoraban incluso su nombre, pero todos sabían que, al terminar la oración, Dorothy siempre dejaba unas monedas en la caja de Cáritas, aunque ella misma viviera con una pensión apenas suficiente para cubrir el alquiler y los medicamentos. Decía que la caridad nunca dependía de la cantidad. Dependía del corazón. Aquella primavera, sin embargo, el ambiente de la catedral comenzó a cambiar. No de manera brusca. Las grandes transformaciones rara vez anuncian su llegada con estruendo. Empiezan con pequeños detalles que casi nadie considera importantes. Los jardineros comenzaron a reemplazar las flores habituales por variedades mucho más costosas. Llegaron decoradores desde la capital. Especialistas en iluminación instalaron equipos que nunca antes habían sido utilizados en una celebración religiosa. Cada rincón debía ser perfecto. La familia real había elegido aquella catedral para celebrar la boda entre la princesa Isabella y el príncipe Adrián. El acontecimiento atraería a jefes de Estado, embajadores, representantes de la nobleza europea y medios de comunicación de todo el mundo. Durante semanas, la ciudad entera habló de una sola cosa: la boda. Las calles fueron restauradas. Las fachadas limpiadas. Las fuentes iluminadas. Las reservas de los hoteles se agotaron meses antes de la ceremonia. Parecía que Ravensholm vivía un sueño. Y, sin embargo, había otra realidad que apenas ocupaba espacio en los periódicos. Cada martes y cada viernes, decenas de personas mayores seguían reuniéndose frente al salón parroquial para recibir una comida caliente,
preparada por voluntarios. La inflación había golpeado con fuerza. Muchos jubilados elegían entre comprar medicinas o llenar la despensa. Las colas eran cada vez más largas. Los voluntarios cada vez más escasos. La catedral nunca había dejado de ayudar. Precisamente por eso, cuando apareció el anuncio oficial de la boda, nadie dudó de su contenido. El folleto estaba impreso en un elegante papel color marfil. Invitaba a los ciudadanos a acompañar la celebración desde la plaza y concluía con una frase sencilla que llenó de alegría a muchas personas. Después de la bendición, se ofrecerán alimentos y refrescos para todos los reunidos en la plaza de la catedral. Dorothy leyó aquella línea 2 veces. No porque desconfiara, sino porque le recordó a otra época. A los años en que la reina Elena recorría personalmente los comedores sociales sin permitir que hubiera fotógrafos cerca. La reina decía con frecuencia que una celebración solo estaba completa cuando nadie se marchaba con hambre. Muchos aún recordaban aquellas palabras. Y Dorothy también. Guardó cuidadosamente el anuncio dentro de su bolso de tela. No como un recuerdo. Como una promesa. Mientras tanto, dentro del Vaticano, el Papa León XIV recibía la invitación oficial para presidir la ceremonia. Era una invitación solemne, firmada con todos los protocolos diplomáticos correspondientes. Los informes que acompañaban el dossier hablaban del simbolismo del matrimonio, de la historia de la monarquía de Ravensholm y de la importancia internacional del acontecimiento. Todo parecía impecable. Nada sugería conflicto alguno. Sin embargo, durante la reunión preparatoria, ocurrió algo tan pequeño que pasó desapercibido para casi todos. Un joven sacerdote encargado de coordinar la liturgia mencionó casualmente que la catedral esperaba una asistencia muy superior a la prevista, especialmente entre personas mayores de barrios humildes. Uno de los organizadores respondió de inmediato. No será un problema. Todo está bajo control. La conversación continuó. Nadie hizo más preguntas. Nadie pidió detalles. El comentario desapareció tan rápidamente como había surgido. Pero el Papa levantó la vista durante un instante. No dijo nada. Simplemente observó el rostro del sacerdote. Había aprendido, después de muchos años de ministerio, que las preocupaciones auténticas casi nunca llegan disfrazadas de grandes discursos. A veces aparecen escondidas en una frase pronunciada demasiado deprisa. En una mirada que evita encontrarse con otra. En un silencio que dura apenas un segundo más de lo normal. Aún así, no tenía motivos para sospechar. Todo indicaba que asistiría a una ceremonia histórica, presidida por una familia profundamente respetada y preparada durante meses con extraordinario cuidado. Lo que nadie sabía era que, mientras se discutían flores, protocolos y retransmisiones internacionales, otra decisión comenzaba a gestarse lejos de aquellas reuniones. Una decisión escrita sobre una sola línea de texto. Una línea que alguien consideró insignificante. Una línea que desaparecería antes del amanecer. Y precisamente ahí, donde casi nadie estaba mirando, comenzó la verdadera historia. Porque las crisis más profundas nunca empiezan cuando una promesa se rompe. Empiezan cuando alguien cree que nadie recordará que esa promesa existió. 5 noches antes de la boda, cuando las luces de la Catedral de San Andrés ya se habían apagado y los últimos voluntarios abandonaban silenciosamente el edificio, una reunión comenzó detrás de una puerta que casi nunca aparecía en las fotografías oficiales. No había periodistas. No había invitados. Ni siquiera había teléfonos móviles sobre la mesa. Solo unas cuantas carpetas, varias listas de invitados y el programa definitivo de la ceremonia. La boda había entrado en su fase más delicada. Cada minuto estaba calculado. Cada movimiento había sido ensayado. Cada detalle debía transmitir una sola idea al mundo entero. Perfección. La princesa Isabella escuchaba el informe de sus asesores con una serenidad casi impenetrable. Desde la muerte de su madre, 15 años atrás, había aprendido que la familia real no podía permitirse improvisaciones. Cada aparición pública era analizada. Cada fotografía recorría el planeta en cuestión de minutos. Un gesto equivocado podía convertirse en un titular durante semanas. Por eso había construido una regla para gobernar su propia vida. Nunca ofrecer al mundo una imagen de debilidad. Aquella regla la había protegido durante años.
Pero también había levantado un muro alrededor de su corazón. Uno de los responsables del protocolo tomó la palabra. Alteza, hay un asunto pendiente relacionado con la recepción exterior. Ella levantó la vista. ¿Qué ocurre? Según el programa original, después de la bendición se repartirán alimentos a todas las personas que permanezcan en la plaza. Isabella asintió con naturalidad. Era una tradición. No parecía haber ningún problema. Entonces intervino otro asesor, encargado de comunicación internacional. Su voz era tranquila, pero cuidadosamente preparada. Nuestros analistas consideran que podría interpretarse de forma negativa. La princesa frunció ligeramente el ceño. ¿Negativa? Si las cámaras muestran largas filas de personas esperando comida durante una boda real, muchos medios presentarán la imagen como un símbolo de pobreza o crisis social. El mensaje de la celebración cambiará por completo. La sala quedó en silencio. Otro consejero abrió una carpeta llena de recortes de prensa. Había titulares de años anteriores. Algunos hablaban de escándalos reales. Otros criticaban ceremonias públicas donde pequeños incidentes habían eclipsado meses de organización. La prensa ya no busca la belleza, dijo uno de ellos. Busca contradicciones. Otro añadió con calma. Una sola fotografía de cientos de personas recibiendo alimentos podría convertirse en la imagen de la boda. Nadie hablaría del matrimonio. Hablarían del hambre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran crueles. Eran estratégicas. Y precisamente por eso resultaban peligrosas. Porque cuando una decisión se viste únicamente de eficiencia, la conciencia corre el riesgo de quedarse sin voz. Isabella permaneció pensativa. No respondió enseguida. Se acercó lentamente al gran ventanal del salón. Desde allí podía verse la plaza iluminada. Imaginó las cámaras. Los invitados. Los jefes de Estado. La transmisión internacional. Todo debía representar estabilidad. Todo debía transmitir fortaleza. Llevaba demasiados años intentando convencer al mundo de que la monarquía seguía siendo un símbolo de esperanza, para permitir que una sola imagen alterara ese mensaje. No estaba pensando en despreciar a los pobres. Estaba pensando en proteger una institución. Y, sin darse cuenta, comenzó a confundir ambas cosas. Finalmente habló. ¿Existe otra forma de distribuir esos alimentos? Uno de los asesores respondió inmediatamente. Podrían entregarse al día siguiente mediante organizaciones benéficas. Otro añadió. Sin cámaras. Sin polémicas. Sin distraer la atención de la ceremonia. La princesa permaneció inmóvil unos segundos. Después hizo un leve gesto con la cabeza. Entonces háganlo así. No levantó la voz. No mostró enojo. Ni siquiera preguntó cuántas personas esperaban aquella comida. Simplemente creyó que estaba tomando la decisión más responsable. Nadie en la sala la contradijo. No porque todos estuvieran convencidos, sino porque nadie quería convertirse en la única voz incómoda cuando todo parecía avanzar según lo previsto. Solo una persona bajó lentamente la mirada. Era Marta Svoboda, la responsable de coordinar las cocinas de la catedral. No pertenecía al protocolo real. Había sido invitada únicamente para organizar el servicio del banquete. Conocía perfectamente el destino de cada bandeja. Y también conocía a muchas de las personas que esperaban cada semana una comida caliente en el comedor parroquial. Quiso decir algo. Las palabras llegaron hasta su garganta. Pero nunca salieron. Pensó que quizá no era el momento. Pensó que otro hablaría. Pensó que aquella decisión todavía podía cambiarse más adelante. Fue el mismo error que tantas personas cometen cuando presencian una injusticia pequeña. Esperar. Al terminar la reunión, uno de los funcionarios tomó el programa oficial de la ceremonia. Con un rotulador negro trazó una única línea sobre una frase. No rompió el documento. No añadió nuevas instrucciones. Solo eliminó 9 palabras. Después de la bendición, se ofrecerán alimentos y refrescos para todos los reunidos en la plaza. Un simple trazo de tinta. Menos de 2 segundos. A veces una injusticia no necesita grandes discursos.
Le basta una línea negra sobre un papel blanco. Aquella misma noche, el joven capellán de la catedral, el padre Thomas Kerr, encontró una copia del nuevo programa mientras revisaba los documentos litúrgicos. Leyó la página 2 veces. Luego buscó el anuncio distribuido semanas antes. Comparó ambos textos. La diferencia era evidente. Durante varios minutos permaneció sentado sin moverse. Sabía que podía guardar silencio. Después de todo, solo era un sacerdote joven. No pertenecía al comité organizador. Nadie le había pedido opinión. Pero también sabía que, cuando una promesa desaparece de un documento oficial, lo que realmente está desapareciendo no son unas palabras. Es la confianza de quienes creyeron en ellas. Esa noche apenas pudo dormir. Y antes de que amaneciera tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. No acudiría primero a los organizadores. No escribiría una carta de protesta. Esperaría la llegada del Papa León XIV. Y, cuando encontrara el momento adecuado, pondría el programa corregido en sus manos. Porque había comprendido algo que muchos aún ignoraban. La verdadera grieta nunca apareció cuando alguien tachó aquella frase. La verdadera grieta apareció cuando casi todos los presentes decidieron que no valía la pena hablar de ella. Cuando el Papa León XIV llegó a Ravensholm, el conflicto todavía era invisible para casi todos. Los periódicos hablaban del vestido de la princesa. Las cadenas internacionales analizaban la lista de invitados. Los comentaristas debatían sobre el simbolismo político de aquella unión entre dos antiguas casas reales. Pero nadie hablaba de un programa litúrgico corregido con un rotulador negro. Nadie hablaba de 31 personas que habían decidido levantarse antes del amanecer porque confiaban en una promesa escrita. Y, sin embargo, precisamente ahí se encontraba el verdadero centro de la historia. Porque el problema nunca fue únicamente una comida. El problema era la palabra dada. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia había comprendido que una promesa no era simplemente una declaración. Era una forma de comunión. Cuando alguien prometía en nombre de la Iglesia, no comprometía únicamente su reputación. Comprometía la credibilidad del Evangelio que anunciaba. Por eso León XIV no podía dejar de pensar en aquella anciana. No porque fuera la más pobre. No porque fuera la mayor. Sino porque, cuando le entregó aquel anuncio doblado, no mostró resentimiento alguno. Solo mostró confianza. Y precisamente esa confianza era lo que ahora estaba en peligro. Mientras el automóvil papal recorría lentamente las calles de Ravensholm, el Santo Padre observaba por la ventanilla. La ciudad estaba impecable. Las banderas ondeaban sobre los edificios históricos. Las aceras estaban llenas de ciudadanos sonrientes. Los balcones lucían flores recién colocadas. Todo parecía hablar de prosperidad. Pero León XIV había aprendido, muchos años antes, que una ciudad podía verse hermosa desde lejos y, al mismo tiempo, esconder heridas profundas detrás de sus puertas. Lo había visto en Chicago durante su juventud. Lo había visto en pequeñas comunidades rurales de América Latina. Lo había visto en barrios donde la pobreza no comenzaba cuando faltaba el pan. Comenzaba cuando las personas dejaban de sentirse visibles. Aquella lección nunca abandonó su memoria. Por eso, cuando recibió el programa marcado por el padre Thomas Kerr, no vio únicamente una diferencia entre dos documentos. Vio dos maneras completamente distintas de entender la misión de la Iglesia. Una protegía la imagen. La otra protegía la palabra. Y ambas no siempre caminaban juntas. Mientras tanto, dentro del comité organizador, nadie imaginaba que aquella modificación pudiera provocar un conflicto. Para ellos era un ajuste logístico. Una decisión estratégica. Incluso algunos estaban convencidos de haber actuado correctamente. Uno de los asesores comentó durante una reunión privada: "No hemos cancelado la ayuda. Solo hemos cambiado el momento". Otro respondió: "La prensa no entendería el contexto. No vale la pena correr ese riesgo". Aquellas frases parecían razonables. Incluso prudentes. Pero existía una diferencia enorme entre retrasar una distribución de alimentos y romper una promesa hecha públicamente. Esa diferencia no podía medirse con estadísticas. Solo podía medirse desde la conciencia de quien esperaba al otro lado de la reja.
León XIV recordó entonces una enseñanza que había escuchado siendo seminarista. Un anciano sacerdote le había dicho una vez: la mentira más peligrosa no es la que cambia los hechos. Es la que cambia las prioridades. Cuando una institución comienza a proteger más su prestigio que a las personas que sirve, termina olvidando por qué existe. Aquellas palabras regresaron con una claridad inesperada. No como un recuerdo. Como una advertencia. Porque el verdadero riesgo de aquella boda no era un escándalo mediático. Era mucho más profundo. Si la Iglesia permanecía en silencio después de una promesa incumplida, ¿qué aprenderían quienes observaban desde fuera? ¿Que la verdad depende de la conveniencia? ¿Que la misericordia puede aplazarse cuando resulta incómoda? ¿Que los pobres deben esperar hasta que las cámaras se apaguen? No. Eso era precisamente lo que no podía permitir. Pero también conocía el otro lado del problema. Si intervenía públicamente, la ceremonia quedaría marcada para siempre. La familia real podría sentirse humillada. Los medios convertirían el conflicto en un espectáculo internacional. Algunos interpretarían su gesto como una intervención política. Otros hablarían de una crisis diplomática. Nada de aquello sería sencillo. La decisión tendría un costo. Y el Papa lo sabía. A menudo, el liderazgo espiritual consiste precisamente en aceptar un costo que nadie más desea asumir. Mientras reflexionaba sobre todo ello, recordó otro detalle que casi había pasado desapercibido aquella mañana. Cuando Dorothy habló, nunca utilizó la palabra comida. Dijo otra cosa. Nos dijeron que habría pan después de la bendición. Pan. No banquete. No recepción. No lujo. Pan. En el lenguaje del Evangelio, aquella palabra nunca era solamente alimento. Era comunión. Era dignidad. Era pertenencia. Negar ese pan después de haberlo prometido significaba mucho más que cancelar una distribución. Significaba enviar un mensaje silencioso. Hoy ustedes no forman parte de esta celebración. Y eso rompía algo mucho más importante que un protocolo. Rompía la confianza. En ese instante, el automóvil se detuvo frente a la catedral. Los asistentes descendieron primero. Las cámaras comenzaron a grabar. Los fotógrafos prepararon sus flashes. Todo seguía exactamente el programa previsto. Todo, excepto la conciencia de un hombre. León XIV respiró profundamente antes de abrir la puerta. Sabía que, en pocos minutos, caminaría por la alfombra preparada para recibirlo. Saludaría a autoridades. Escucharía los himnos. Presidiría una de las ceremonias más importantes del año. Pero ya no podía hacerlo con la misma tranquilidad con la que había aceptado la invitación semanas atrás. Porque ahora conocía una historia que los demás ignoraban. Y cuando un pastor conoce el rostro concreto de quienes sufrirán las consecuencias del silencio, el silencio deja de ser neutral. Se convierte en una elección. Sin embargo, todavía había algo que el Papa desconocía. No sabía por qué la princesa Isabella defendía aquella decisión con tanta firmeza. No conocía la herida que llevaba escondida desde la adolescencia. No entendía que detrás de su aparente frialdad no había desprecio. Había miedo. Y ese miedo estaba a punto de salir a la luz. Porque el siguiente encuentro no enfrentaría simplemente dos opiniones diferentes. Enfrentaría dos historias de dolor. Y ninguna de las dos estaba preparada para escuchar a la otra. El Papa León XIV había escuchado miles de confesiones a lo largo de su ministerio. Algunas duraban apenas unos minutos. Otras permanecían con él durante años. No porque hablaran de pecados extraordinarios, sino porque revelaban el peso silencioso que una persona había cargado demasiado tiempo sola. Aquella mañana, mientras los preparativos de la boda avanzaban con precisión casi perfecta, ocurrió algo que no figuraba en ningún protocolo. El padre Thomas Kerr se acercó discretamente al Santo Padre. Santidad, ¿tendría unos minutos antes de entrar en la sacristía? León XIV lo miró. El joven sacerdote parecía tranquilo, pero sus manos traicionaban el esfuerzo por mantener la serenidad. Había pasado toda la noche preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Denunciar una decisión tomada por personas con mucha más autoridad que él podía costarle su futuro dentro de la diócesis. Sin embargo, guardar silencio le parecía un precio todavía más alto.
El Papa asintió. Caminaron juntos hasta una pequeña capilla lateral donde apenas llegaba el ruido de los invitados. Allí solo había una cruz de madera, 2 bancos antiguos y una lámpara encendida delante del sagrario. Durante unos segundos ninguno habló. Fue Tomás quien rompió el silencio. No vine para hablar del programa, Santidad. Eso ya está en sus manos. Vine para hablar de una persona. León XIV permaneció en silencio. Sabía que las historias importantes casi siempre comenzaban con esa frase. Se llama Dorothy Haas. El Papa reconoció inmediatamente el nombre. Era la mujer que le había entregado el anuncio doblado. Pero aún no conocía su historia. Tomás respiró profundamente. Muchos creen que viene por la comida. No es verdad. Hace 3 años perdió a su única hija. Anna. Trabajaba como asistente de atención domiciliaria. Durante más de 2 décadas cuidó enfermos, ancianos y personas que nadie más visitaba. Ganaba poco. Pero nunca dejó ese trabajo. Decía que acompañar a quien sufría era una forma de rezar. El sacerdote hizo una breve pausa. La voz comenzó a quebrarse. Cuando enfermó, necesitó un especialista. La cita tardó demasiado. Los tratamientos llegaron demasiado tarde. Murió en una sala de espera. Dorothy nunca culpó a nadie. Nunca escribió una carta de protesta. Nunca apareció en televisión. Simplemente siguió viniendo a la catedral. Cada semana. Cada mes. Como si la oración fuera el único lugar donde todavía podía hablar con su hija. El Papa bajó lentamente la mirada. Tomás continuó. Una semana antes de morir, Anna le dijo algo a su madre. Le pidió que no dejara de confiar en la Iglesia. Le dijo. El joven sacerdote cerró los ojos un instante, recordando exactamente aquellas palabras. Mamá, quizá el mundo deje de verte, pero Cristo nunca lo hará. La capilla volvió a quedar en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que obliga a escuchar el corazón antes que las palabras. Tomás sacó entonces una pequeña fotografía. Estaba gastada por los años. Los colores casi habían desaparecido. En ella aparecían una mujer de mediana edad sonriendo junto a una anciana. Es la fotografía que Dorothy lleva siempre en el bolsillo. La toca cada vez que entra en la catedral. Dice que así Anna sigue rezando con ella. El Papa tomó la fotografía con cuidado. No vio solamente 2 rostros. Vio una historia de fidelidad. Una madre que seguía creyendo después de haber perdido lo más valioso que tenía. Y comprendió algo que hasta entonces nadie había sido capaz de explicarle. Dorothy no había acudido aquella mañana esperando un favor. Había acudido esperando que la Iglesia cumpliera la palabra en la que su hija había confiado hasta el último día de su vida. Eso cambiaba completamente el significado de la historia. Ya no se trataba únicamente de un compromiso organizativo. Se trataba de la memoria de una hija. De la fe de una madre. De la credibilidad de una comunidad entera. León XIV devolvió lentamente la fotografía. ¿Ella le contó todo esto? Tomás negó con la cabeza. Nunca. Lo supe porque durante meses fui a visitarla después de la muerte de Anna. Casi siempre hablábamos de su hija. Pero jamás la escuché quejarse. Solo repetía una frase. El Papa esperó. Si la Iglesia sigue siendo un hogar para los que sufren, entonces Anna nunca se habrá ido del todo. Aquellas palabras atravesaron el corazón del Santo Padre. No porque fueran extraordinarias, sino porque eran profundamente verdaderas. La Iglesia no era únicamente un edificio. No era una ceremonia. No era una institución admirada por el mundo. Era un hogar. Y un hogar deja de ser hogar el día en que quienes más necesitan entrar encuentran la puerta cerrada. León XIV permaneció largo rato contemplando el crucifijo. Recordó su infancia en Chicago. Recordó los comedores parroquiales. Recordó los rostros de tantas madres que hacían largas filas sin pedir explicaciones, solo esperando que alguien las tratara con dignidad. Entonces comprendió que el problema nunca había sido el pan. El problema era la pertenencia. ¿Quién podía sentirse parte de la Iglesia si la primera experiencia que recibía era una promesa incumplida?
El Santo Padre respiró profundamente. Guardó la fotografía en las manos de Thomas. Gracias por confiarme esta historia. El joven sacerdote respondió con humildad. No quería que hoy se decidiera todo, sin que alguien conociera el nombre de la persona que estaba esperando detrás de esa reja. León XIV asintió lentamente. Porque acababa de comprender que los documentos podían archivarse. Los protocolos podían modificarse. Las ceremonias podían olvidarse con el paso de los años. Pero el rostro de Dorothy Haas, ese ya no desaparecería jamás de su conciencia. Y fue precisamente en ese momento cuando alguien llamó discretamente a la puerta de la capilla. Santidad. La princesa Isabella está lista para recibirlo antes de la ceremonia. El encuentro que estaba a punto de comenzar ya no sería una conversación de protocolo. Sería el choque entre dos maneras completamente distintas de entender qué significa realmente servir a los demás. La puerta del salón privado se cerró con suavidad. No hubo fotógrafos. No hubo asesores. Solo permanecieron dentro el Papa León XIV y la princesa Isabella. Por unos instantes, ninguno habló. A través de los altos ventanales podía escucharse, muy a lo lejos, el murmullo de la plaza. La ciudad esperaba una boda. Nadie imaginaba que, detrás de aquella puerta, comenzaba una conversación que podía cambiar el sentido de toda la ceremonia. Isabella fue la primera en romper el silencio. Santidad, es un honor que haya aceptado presidir este día. Su voz era serena. Perfectamente controlada. Era la voz de alguien que había aprendido a no dejar que sus emociones gobernaran sus palabras. León XIV respondió con una leve sonrisa. Gracias por su hospitalidad. Durante unos segundos observó la estancia. Sobre una mesa descansaban varios documentos del protocolo. Un reloj antiguo marcaba las 11:20. Faltaban menos de 40 minutos para que comenzara la celebración. Entonces el Papa sacó lentamente dos papeles de su bolsillo. Los colocó sobre la mesa. Uno al lado del otro. ¿Reconoce estos documentos? Isabella bajó la mirada. El primero era el anuncio distribuido semanas antes. El segundo era el programa oficial entregado aquella mañana. Tardó apenas unos segundos en comprender la diferencia. No mostró sorpresa. Tampoco miedo. Solo permaneció en silencio. León XIV habló con calma. Hay una frase que desapareció. La princesa respiró profundamente. Sí. No intentó negarlo. No buscó excusas. Sabía que hacerlo solo empeoraría las cosas. La decisión fue mía. El Santo Padre permaneció inmóvil. No había dureza en su mirada. Solo una inmensa atención. Como si quisiera comprender antes de juzgar. ¿Podría explicarme por qué? Isabella caminó lentamente hasta el ventanal. Observó la plaza. Las banderas. Los arcos decorados. Los equipos de televisión. Después respondió sin apartar la vista. Porque este reino ha pasado demasiados años intentando demostrar que sigue siendo fuerte. Hizo una pausa. Las personas solo recuerdan las imágenes. No las explicaciones. Si el mundo ve largas filas de personas esperando comida durante una boda real, no hablará del matrimonio. Hablará del fracaso del reino. El Papa escuchó sin interrumpir. Ella continuó. Mi madre vivió toda su vida bajo esa presión. Cada gesto era interpretado. Cada decisión era criticada. ¿Cuándo murió? Su voz se apagó durante un instante. Ni siquiera respetaron su muerte. León XIV comprendió inmediatamente que aquella conversación ya no trataba únicamente de una comida. Trataba de una herida que llevaba muchos años abierta. Isabella volvió lentamente hacia él. Desde entonces prometí que nunca permitiría que la institución pareciera débil. No por orgullo. Por responsabilidad. Durante unos segundos nadie habló. El Papa recordaba las palabras del padre Tomás. No juzgue demasiado rápido. Ella también carga una historia. Entonces formuló una pregunta inesperada. ¿Y quién protegió a la niña que perdió a su madre? La princesa quedó inmóvil. Aquella pregunta no aparecía en ningún protocolo. Ningún asesor se la había hecho jamás.
Todos hablaban de la corona. Del prestigio. De la estabilidad. Nadie le había preguntado por la adolescente de 14 años que había visto la fotografía de su madre morir en la portada de un periódico. Sus ojos descendieron lentamente. Por primera vez aquella mañana, el silencio ya no era estratégico. Era profundamente humano. Después de unos segundos respondió en voz baja. Nadie. El Papa no añadió nada. Sabía que algunas respuestas necesitan espacio para respirar. Finalmente Isabella continuó. Aprendí que, si mostrábamos nuestras heridas, otros las utilizarían contra nosotros. León XIV asintió lentamente. Comprendo ese miedo. Y era verdad. Lo comprendía. Había acompañado comunidades enteras marcadas por la violencia. Había visto sacerdotes calumniados injustamente. Había conocido familias destruidas por una sola fotografía publicada fuera de contexto. Sabía que el miedo podía parecer prudencia. Pero también sabía otra cosa. ¿Alteza? Su voz era tranquila. Hay una diferencia entre proteger una institución y esconder a las personas que esa institución está llamada a servir. Isabella no respondió. El Papa tomó entonces el anuncio original. Lo sostuvo entre sus manos. Una promesa escrita crea una esperanza. Y una esperanza rota deja una herida mucho más profunda que cualquier mala noticia publicada en un periódico. La princesa cerró los ojos un instante. Quería creer que existía otra solución. Quería convencerlo de que todo podía arreglarse después. La comida no se perderá. Será distribuida mañana. Nadie dejará de recibir ayuda. León XIV la miró con infinita serenidad. ¿Y quién devolverá el día de hoy a quienes confiaron en esa promesa? La pregunta quedó suspendida entre ambos. Porque había cosas que el tiempo podía reparar. Pero había otras que solo existían una vez. Aquella mañana. Aquella espera. Aquella confianza. No podían repetirse. El Santo Padre volvió a guardar los documentos. No había levantado la voz. No había acusado. No había pronunciado una sola palabra de condena. Y, sin embargo, Isabella sentía que aquella conversación estaba derribando lentamente el muro que llevaba años construyendo. Antes de salir, el Papa se detuvo junto a la puerta. Permítame hacerle una última pregunta. Ella levantó la vista. Si su madre estuviera aquí hoy, ¿cree que le pediría proteger primero la imagen del reino, o la dignidad de las personas que esperan detrás de esa reja? La princesa no respondió. Porque, por primera vez desde que comenzó a organizar aquella boda, ya no estaba segura de conocer la respuesta. El Papa abrió la puerta y salió lentamente. Quedaban pocos minutos para que comenzara la ceremonia. Pero, mientras caminaba hacia la sacristía, comprendió que los documentos ya no eran el verdadero problema. El verdadero problema era que dos corazones sinceros habían llegado a conclusiones completamente distintas sobre lo que significaba servir. Y entonces apareció el padre Thomas con una noticia inesperada. Santidad. Hay algo más que usted todavía no ha visto. Y esa revelación cambiaría por completo el significado de todo lo ocurrido hasta ese momento. El padre Thomas Kerr no habló de inmediato. Miró a ambos lados del pasillo para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos. Los últimos preparativos avanzaban con rapidez. Los sugieres daban instrucciones en voz baja. Los músicos afinaban los instrumentos. Desde el exterior llegaban los aplausos de la multitud al ver llegar a los invitados de honor. Todo parecía seguir el programa previsto. Pero Thomas sabía que ya nada seguía el plan. Santidad, dijo finalmente. Hay algo que encontré hace apenas una hora. Sacó un pequeño sobre de color marrón. No tenía ningún sello. Solo una fecha escrita con tinta azul. 11:18. El Papa tomó el sobre sin abrirlo. ¿Qué contiene? Una copia del registro interno de la cocina. León XIV levantó la vista. Thomas continuó. Después de la reunión de hace 5 noches, se ordenó preparar exactamente 612 porciones para el banquete oficial. Pero también se cocinaron 340 porciones adicionales. ¿Las destinadas a la plaza? Sí, Santidad. El joven sacerdote hizo una pausa antes de añadir lo más importante.
Nunca se canceló su preparación. Solo se canceló su entrega. Aquella diferencia parecía pequeña. En realidad, lo cambiaba todo. Porque demostraba que el problema no era la falta de alimentos. Ni el presupuesto. Ni la logística. El problema era la decisión de que aquellas personas no fueran vistas. El Papa abrió lentamente el sobre. Dentro había una lista detallada. Cantidades. Horarios. Responsables. Y una última anotación escrita a mano. Eliminar distribución exterior. Conservar presentación del evento. No aparecía ninguna firma. Pero aquella frase bastaba para comprender la lógica que había guiado toda la decisión. León XIV volvió a doblar cuidadosamente el documento. Su rostro permanecía sereno. Sin embargo, Tomás percibió un cambio casi imperceptible. Cuando el Santo Padre guardaba silencio de aquella manera, significaba que estaba ordenando cada pensamiento antes de actuar. Era un silencio peligroso. Porque siempre precedía a una decisión importante. En ese momento apareció Marta Svoboda. La responsable de las cocinas parecía agotada. Había pasado toda la madrugada supervisando los preparativos. Al ver al Papa, inclinó respetuosamente la cabeza. Perdón por interrumpir. León XIV la invitó a acercarse. Ella dudó unos segundos. Después habló. Necesito decirle algo antes de que empiece la ceremonia. Su voz era firme, aunque sus ojos revelaban el peso de muchas horas sin dormir. He trabajado en esta catedral durante 18 años. He servido funerales de personas sin familia. He preparado comida para refugiados durante los inviernos más duros. He visto a voluntarios compartir el último pan que quedaba en la cocina. Nunca imaginé que un día tendría que enviar comida a la basura mientras personas mayores esperaban detrás de una reja. El Papa la escuchó sin interrumpir. Marta tragó saliva. Anoche pregunté si podíamos llevar discretamente algunas bandejas a la plaza. Me respondieron que ninguna fotografía debía mostrar esa escena. Bajó la mirada. Obedecí. Porque esa era mi obligación. Pero desde entonces no he dejado de preguntarme si obedecer siempre significa hacer lo correcto. Aquella pregunta permaneció suspendida en el aire. No buscaba justificarla. Tampoco buscaba condenarla. Era una pregunta sincera. La pregunta de una mujer que descubría que la obediencia también necesita conciencia. León XIV respondió con una serenidad que sorprendió a ambos. La obediencia es una virtud cuando sirve a la verdad. Cuando la separan de la verdad, puede convertirse en una carga demasiado pesada para el alma. Marta sintió que aquellas palabras rompían la culpa que llevaba desde la noche anterior. No era una absolución fácil. Era una invitación a recuperar el valor. El silencio volvió a instalarse entre los tres. Desde la nave principal comenzaron a sonar los primeros acordes del órgano. Faltaban menos de 15 minutos. Uno de los ceremonieros apareció apresuradamente. Santidad, todo está listo. Los invitados ya ocupan sus lugares. El cortejo comenzará en breve. El Papa asintió. Pero no se movió. Miró nuevamente el sobre que Tomás acababa de entregarle. Miró el registro de cocina. Recordó el anuncio que Dorothy llevaba doblado en su bolso. Recordó la fotografía de Anna. Recordó la respuesta de Isabella. Y comprendió que, por separado, cada documento podía parecer insignificante. Juntos formaban algo muy distinto. No era una acusación. Era una verdad. Y la verdad ya no cabía dentro de un bolsillo. Tomás observó al Santo Padre. Conocía aquella expresión. La había visto únicamente una vez, años atrás, cuando un obispo anciano le explicó cómo algunos pastores toman decisiones. Hay momentos, le había dicho entonces, en los que un sacerdote puede seguir el protocolo. Y hay momentos en los que debe seguir el Evangelio. La diferencia entre ambos caminos casi siempre tiene un precio. León XIV respiró lentamente. Después guardó todos los documentos en el interior de su sotana. No pronunció ninguna orden. No anunció ningún cambio. Solo dijo una frase. Ahora entiendo por qué Dios permitió que estos papeles llegaran hasta mis manos antes de comenzar la bendición. Nadie respondió.
porque ambos comprendieron que aquella frase significaba una sola cosa. La decisión ya estaba tomada. Sin embargo, todavía faltaba el momento más difícil. No bastaba con conocer la verdad. Había que decidir cómo decirla, delante de 600 invitados, decenas de jefes de Estado y millones de personas que observaban desde sus hogares. Y esa decisión cambiaría para siempre el significado de aquella boda real. El gran reloj de la Catedral de San Andrés marcó las 11 en punto. Las puertas principales comenzaron a abrirse lentamente. La luz de la mañana atravesó la nave central mientras el coro iniciaba el himno de entrada. Los invitados se pusieron de pie al mismo tiempo. Las cámaras de televisión enfocaron la larga alfombra blanca. Todo estaba preparado para que el mundo contemplara una ceremonia impecable. El protocolo funcionaba con una precisión casi perfecta. Pero había un detalle que nadie podía ver. Mientras avanzaba hacia el altar, el Papa León XIV llevaba en el bolsillo izquierdo el programa oficial de la boda. ¿Y en el derecho? El anuncio original que Dorothy Haas había conservado durante semanas. 2 papeles. 2 versiones de una misma historia. 2 maneras completamente distintas de comprender la verdad. El Santo Padre caminaba lentamente. Saludó al arzobispo local. Inclinó la cabeza ante los representantes de otras confesiones cristianas. Bendijo discretamente a un pequeño grupo de niños que participaban en la procesión. Desde fuera parecía completamente sereno. Solo él sabía el combate que estaba librando en silencio. Porque aún tenía una posibilidad. Podía no decir nada. Presidir la boda. Hablar del amor, de la fidelidad y de la esperanza. Después, cuando todo hubiera terminado, pedir una reunión privada con la familia real. El conflicto permanecería oculto. La ceremonia sería un éxito. Nadie resultaría avergonzado. Era, probablemente, la decisión más sencilla. También era la más cómoda. Pero una pregunta regresaba una y otra vez a su corazón. ¿Qué sentiría Dorothy cuando descubriera que la Iglesia conocía la verdad, y aún así había guardado silencio? Aquella pregunta no dejaba espacio para el descanso. Mientras tanto, detrás del altar, la princesa Isabella esperaba el inicio del rito. Había cambiado su expresión desde la conversación privada con el Papa. Seguía mostrando serenidad. Pero ya no era la serenidad de quien está convencida de tener razón. Era la de quien comienza a sospechar que quizá ha pasado demasiado tiempo defendiendo una decisión equivocada. Observó discretamente hacia la plaza a través de una pequeña ventana lateral. Desde allí podían distinguirse decenas de personas detrás de las vallas. No alcanzaba a reconocer rostros. Pero imaginó por primera vez que cada una de aquellas personas tenía una historia. Una familia. Una pérdida. Una esperanza. Hasta ese momento solo había visto una multitud. Ahora empezaba a ver personas. Y eso cambiaba todo. En ese mismo instante, Marta Svoboda descendió a las cocinas para supervisar los últimos preparativos del banquete. Al abrir una de las cámaras frigoríficas sintió un nudo en el estómago. Allí estaban. Las bandejas destinadas originalmente a la plaza. Pan recién horneado. Sopa preparada desde la madrugada. Fruta. Agua. Todo perfectamente organizado. Todo listo. Todo inmóvil. Nunca le había parecido tan pesada una cocina tan silenciosa. Uno de los cocineros se acercó. ¿Qué hacemos con esto? Marta tardó unos segundos en responder. No porque desconociera la orden. La conocía perfectamente. Solo necesitaba reunir el valor para pronunciarla. Esperemos. El cocinero asintió. Pero antes de alejarse dijo algo que ella jamás olvidaría. Es extraño. Trabajamos toda la noche para preparar comida que nadie puede comer. Aquella frase quedó resonando en la cocina vacía. Mientras tanto, en el exterior, Dorothy Haas seguía esperando. No estaba sola. A su alrededor había jubilados, familias humildes, algunos voluntarios parroquiales y varias personas sin hogar que conocían las tradiciones de la catedral desde hacía muchos años. Nadie protestaba. Nadie gritaba. Simplemente esperaban. Dorothy sostenía el anuncio doblado entre las manos. Lo había leído tantas veces que casi podía recitarlo de memoria.
Una niña de unos 9 años, que estaba junto a su abuelo, la observó con curiosidad. ¿Qué dice ese papel? Dorothy sonrió con dulzura. Dice que después de la bendición compartiríamos el pan. La niña sonrió. Entonces falta poco. La anciana respondió con otra sonrisa. Pero esta vez no encontró palabras. Porque, por primera vez desde que había recibido aquel anuncio, comenzó a preguntarse si todavía debía creer en él. Dentro de la catedral, el maestro de ceremonias se acercó al Papa. ¿Santidad? Todo está preparado. Puede comenzar cuando lo considere oportuno. León XIV levantó lentamente la vista. Frente a él estaban los novios. Los obispos. Los representantes diplomáticos. Las familias reales. Detrás de ellos, cientos de invitados. Y mucho más allá de aquellos muros, millones de personas observando en directo. Era el momento exacto en el que una sola decisión podía cambiar el rumbo de la historia. El Santo Padre colocó ambas manos sobre el evangeliario. Respiró profundamente. No sintió miedo. Sintió responsabilidad. Porque comprendía que la verdad nunca se anuncia para humillar. Se anuncia para devolver la dignidad. Miró un instante el crucifijo suspendido sobre el altar. Recordó las palabras del Evangelio según San Mateo. Tuve hambre y me dieron de comer. No era un consejo. Era un criterio. Un criterio con el que Cristo mismo había enseñado a reconocer el amor verdadero. Entonces, antes incluso de pronunciar el saludo litúrgico previsto por el protocolo, el Papa tomó una decisión que ninguno de los organizadores había imaginado. Cerró lentamente el libro de ceremonias. El maestro de ceremonias lo miró desconcertado. Aquello no estaba previsto. Los músicos dejaron de tocar. Un silencio inesperado comenzó a extenderse por toda la catedral. Y, por primera vez aquella mañana, todos comprendieron que algo estaba ocurriendo. Nadie sabía todavía qué. Pero en los siguientes segundos, el Papa León XIV estaba a punto de pronunciar unas palabras que detendrían la boda real más importante del año, y obligarían a todo un reino a mirarse a sí mismo con una sinceridad que llevaba demasiado tiempo evitando. El silencio fue absoluto. No duró mucho. Quizá apenas 5 segundos. Pero, para quienes estaban presentes, pareció una eternidad. El maestro de ceremonias observó al Papa León XIV con evidente desconcierto. Nunca, en todos sus años de servicio, había visto que un pontífice cerrara el libro litúrgico justo antes de comenzar una ceremonia de aquella importancia. Los músicos permanecían inmóviles. Los invitados intercambiaban miradas discretas. Las cámaras continuaban transmitiendo en directo. Millones de personas esperaban las primeras palabras del rito matrimonial. Y entonces el Santo Padre dio un paso hacia el frente. No levantó la voz. No habló con tono de reproche. Su serenidad era precisamente lo que hacía que todos escucharan con mayor atención. Antes de comenzar esta celebración, hoy necesito pedir permiso para hablar de algo que pesa sobre mi conciencia. La nave quedó completamente inmóvil. La princesa Isabella sintió que el corazón le latía con fuerza. Comprendió inmediatamente de qué iba a hablar. Aún así, no apartó la mirada. No quería esconderse. No después de la conversación que habían tenido unos minutos antes. El Papa continuó. Toda boda cristiana comienza con una promesa. 2 personas entregan libremente su palabra. Y esa palabra se convierte en un compromiso sagrado. Hizo una breve pausa. Pero una comunidad también vive de sus promesas. Cuando una palabra dada deja de cumplirse, algo mucho más profundo que un acuerdo se rompe. Se rompe la confianza. Muchos invitados comenzaron a mirarse unos a otros. Todavía nadie entendía el verdadero significado de aquellas frases. Solo algunos miembros del comité organizador empezaban a sentirse incómodos. León XIV sacó lentamente el anuncio doblado que Dorothy le había entregado. Lo sostuvo entre sus manos. No ocultó el papel. Lo mostró con absoluta naturalidad. Hace unos minutos, una mujer mayor me entregó este anuncio. Lo ha conservado durante semanas. Porque creyó en él. El murmullo comenzó a recorrer discretamente la catedral. Los fotógrafos enfocaron inmediatamente aquel pequeño papel envejecido. El Papa prosiguió.
Aquí puede leerse que, después de esta bendición, el pan sería compartido con todas las personas reunidas fuera de esta catedral. Después levantó el programa oficial. En este documento, esas palabras ya no aparecen. El silencio volvió a hacerse aún más profundo. Nadie respiraba. Nadie se movía. León XIV no señaló a ningún culpable. No mencionó nombres. No buscó responsables. Solo formuló una pregunta. ¿Qué valor tiene una promesa si desaparece cuando deja de resultar conveniente? Aquella frase atravesó la catedral como un eco. Isabella bajó lentamente la cabeza. No por vergüenza pública, sino porque comprendía que aquella pregunta también era para ella. El Papa continuó con extraordinaria calma. No estoy hablando de un banquete. No estoy hablando de una cuestión económica. Estoy hablando de la confianza de personas que creyeron en nuestra palabra. Una anciana esperó esta mañana detrás de una reja, no porque buscara un privilegio, sino porque creyó que la Iglesia cumpliría aquello que había anunciado. En las primeras filas, algunos invitados comenzaron a comprender por fin lo que estaba ocurriendo. No era un conflicto político. No era una protesta. Era un examen de conciencia. León XIV cerró lentamente ambos documentos. Después levantó la vista hacia toda la asamblea. La belleza de una ceremonia nunca puede construirse sobre el olvido de quienes esperan ser recibidos como hermanos, porque Cristo jamás separó el altar de la mesa compartida. Jamás separó la bendición del pan. Sus palabras no contenían dureza. Precisamente por eso resultaban imposibles de ignorar. Entonces ocurrió algo inesperado. La princesa Isabella dio un paso hacia adelante. Nadie se lo había pedido. Ningún protocolo contemplaba aquel gesto. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Después miró al Santo Padre. Y, por primera vez desde el inicio de toda la historia, habló sin el lenguaje aprendido en la corte. Habló simplemente como una mujer. Santidad, creí que estaba protegiendo a mi pueblo. Su voz tembló ligeramente. Pensé que evitar ciertas imágenes protegería la dignidad del reino. Pero ahora comprendo que la dignidad nunca puede protegerse ocultando a quienes más necesitan ser vistos. Las palabras salieron lentamente. Como si cada una hubiera necesitado atravesar muchos años de miedo antes de poder pronunciarse. La catedral permanecía completamente en silencio. No había cámaras suficientes para captar lo que realmente estaba ocurriendo. Porque el cambio más importante no estaba sucediendo delante de los objetivos. Estaba ocurriendo dentro de un corazón. Isabella respiró profundamente. Después se volvió hacia los responsables del protocolo. Su voz recuperó firmeza. Quiero que las puertas de la plaza se abran inmediatamente. Quiero que el pan preparado para nuestros invitados sea compartido también con quienes llevan horas esperando fuera. Nadie reaccionó durante unos segundos. Los organizadores parecían incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Entonces Marta Svoboda rompió el silencio. Con lágrimas contenidas respondió simplemente: sí, Alteza. Y salió corriendo hacia las cocinas. El Papa no sonrió. No buscó el aplauso. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Porque comprendía que el verdadero milagro nunca consiste en demostrar que alguien estaba equivocado. Consiste en crear el espacio para que una persona pueda elegir el bien sin sentirse destruida. Aquella decisión acababa de cambiar la historia de la boda. Pero todavía faltaba el momento más importante. Porque, mientras las puertas comenzaban lentamente a abrirse hacia la plaza, nadie imaginaba cuál sería la reacción de Dorothy Haas cuando descubriera que aquella promesa, que parecía perdida para siempre, estaba a punto de cumplirse. Durante unos segundos, nadie se movió. Los miembros del protocolo permanecían inmóviles, como si esperaran que alguien corrigiera la orden que acababan de escuchar. Pero la princesa Isabella no retiró sus palabras. Miró nuevamente hacia los organizadores. Esta vez con una firmeza distinta. No era la firmeza de quien protege una imagen. Era la de quien finalmente ha decidido proteger la verdad. ¿Han oído mi decisión? Su voz no fue más alta. Solo más clara. El responsable de protocolo inclinó lentamente la cabeza. Sí, Alteza. Entonces háganlo. Sin demora.
Aquellas 3 palabras rompieron la parálisis que dominaba la catedral. Varios asistentes abandonaron discretamente la nave. Los encargados de seguridad comenzaron a recibir nuevas instrucciones por sus auriculares. En las cocinas, Marta Svoboda escuchó por la radio interna una frase que jamás imaginó oír. Autorizada la distribución exterior. Repito. Autorizada inmediatamente. Durante un instante cerró los ojos. Sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones después de muchas horas de tensión. Miró a los cocineros. Algunos aún no comprendían lo que estaba ocurriendo. Otros comenzaron a sonreír sin decir una palabra. Marta levantó la voz. «Abran las bandejas. Todo sale ahora». Los voluntarios se movieron con rapidez. El pan recién horneado volvió a colocarse en grandes cestas de madera. Las ollas de sopa fueron cargadas sobre carros metálicos. Botellas de agua, fruta y mantas preparadas para los ancianos comenzaron a salir una tras otra. No había aplausos. Solo personas trabajando con una alegría silenciosa. Porque todos sabían que aquella comida había sido preparada precisamente para ese momento. Mientras tanto, fuera de la catedral, Dorothy Haas seguía esperando. Había pasado más tiempo del habitual. Algunos comenzaron a marcharse. Quizá este año cambiaron la tradición. Tal vez solo fue un error de impresión. No importa. Ya volveremos a casa. Dorothy escuchaba aquellas conversaciones sin intervenir. Seguía sosteniendo el anuncio entre las manos. Cada vez le resultaba más difícil conservar la esperanza. No porque dudara de Dios, sino porque los seres humanos, incluso los bien intencionados, a veces olvidaban cumplir aquello que prometían. En ese instante ocurrió algo inesperado. Las grandes puertas laterales de la catedral comenzaron a abrirse. No lentamente. Completamente. Los voluntarios aparecieron empujando los primeros carros con alimentos. Durante unos segundos, nadie entendió lo que significaba. Después una niña señaló hacia las puertas. «Mamá. Vienen hacia nosotros». El murmullo creció rápidamente. Los voluntarios no gritaban. No hacían publicidad. Simplemente comenzaron a repartir el pan con la misma naturalidad con la que la iglesia había servido durante siglos. Marta fue una de las primeras en salir. Al atravesar la puerta vio inmediatamente a Dorothy. La reconoció por el pequeño bolso de tela y el papel doblado que aún sostenía. Se acercó despacio. Con los ojos humedecidos. «¿Perdón?» Solo dijo esa palabra. Nada más. Dorothy tardó unos segundos en comprender. Después sonrió con una dulzura que desarmó a todos los presentes. «No hace falta pedirme perdón. Lo importante es que nadie olvidó la promesa». Marta sintió que aquellas palabras pesaban más que cualquier reproche. Porque el perdón ofrecido libremente siempre exige más responsabilidad que una condena. Mientras el reparto comenzaba, dentro de la catedral el Papa León XIV permanecía en silencio. No observaba las cámaras. Miraba discretamente por una de las ventanas laterales. Desde allí podía ver a los voluntarios compartiendo el pan. A los ancianos sonriendo. A los niños ayudando a llevar botellas de agua. No era una escena espectacular. Precisamente por eso era profundamente cristiana. El Santo Padre recordó entonces una frase de San Juan Crisóstomo que había leído muchos años atrás. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando está desnudo. Aquellas palabras nunca habían dejado de interpelarlo. Hoy cobraban un significado nuevo. Porque la Eucaristía que estaba a punto de celebrar solo podía entenderse plenamente si la comunidad recordaba. También el pan compartido con quienes tenían hambre. En ese momento, el arzobispo local se acercó discretamente. «Santidad. ¿Desea continuar con el rito?» León XIV asintió. Ahora sí. No añadió nada más. Porque ya no era necesario. La ceremonia podía comenzar. No porque todo fuera perfecto, sino porque la verdad había encontrado su lugar antes que el protocolo. La princesa Isabella permanecía inmóvil junto al altar. Observaba en silencio lo que ocurría fuera. Por primera vez desde la muerte de su madre sintió que la presión sobre sus hombros disminuía. Había pasado años creyendo que gobernar significaba controlar cada imagen.
Ahora descubría algo completamente distinto. Gobernar también significaba tener el valor de corregirse públicamente cuando era necesario. Y, sorprendentemente, aquello no la hacía sentir más débil. La hacía sentirse más libre. Sin embargo, el momento más conmovedor aún no había llegado. Porque, mientras Dorothy recibía finalmente el pan prometido, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de comenzar a comer, partió lentamente el pan en dos. Y caminó hacia un hombre sin hogar que permanecía al final de la fila. Lo miró a los ojos. Le sonrió. Y puso la mitad del pan entre sus manos. El Papa observó aquella escena desde la ventana. Entonces comprendió que el verdadero milagro del día no era que una promesa hubiera sido cumplida. El verdadero milagro era que una mujer, después de haber esperado durante horas y haber sido olvidada, todavía fuera capaz de compartir primero con alguien que tenía incluso menos que ella. Y fue en ese preciso instante cuando León XIV sintió que la homilía que estaba a punto de pronunciar ya no sería la misma que había preparado la noche anterior. Cuando el coro terminó el canto de entrada, la Catedral de San Andrés volvió a quedar en silencio. Esta vez era un silencio distinto. No estaba lleno de incertidumbre. Estaba lleno de atención. Todos comprendían que aquella ceremonia ya había dejado de ser una boda ordinaria. El Papa León XIV permaneció unos segundos contemplando el crucifijo. La homilía que llevaba preparada desde Roma seguía dentro de su carpeta. Hablaba del sacramento del matrimonio. De la fidelidad. Del amor entre los esposos. Era una buena homilía. Había sido escrita con cuidado. Pero ya no respondía a lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. La cerró lentamente. Y comenzó a hablar desde el corazón. Queridos hermanos, hoy hemos sido testigos de algo que ninguna planificación humana puede producir. No porque todo haya salido perfectamente, sino porque alguien tuvo el valor de reconocer que podía equivocarse. Miró brevemente hacia la princesa Isabella. No para señalarla, sino para agradecer el camino que acababa de recorrer. Vivimos en un mundo que confunde con frecuencia la perfección con la santidad. Pensamos que una comunidad es fuerte cuando nunca reconoce sus errores. Pensamos que una familia es feliz cuando nadie ve sus heridas. Pensamos que un líder inspira cuando jamás cambia de opinión. Pero el Evangelio nos enseña exactamente lo contrario. La verdadera fortaleza comienza cuando dejamos de tener miedo a la verdad. La asamblea permanecía completamente inmóvil. Incluso los periodistas habían olvidado durante unos instantes que estaban trabajando. Solo escuchaban. El Papa continuó. Cristo nunca eligió discípulos perfectos. Eligió corazones capaces de convertirse. Pedro negó. Tomás dudó. María Magdalena lloró. Y, sin embargo, todos ellos permitieron que la gracia transformara aquello que parecía una derrota. ¿Por qué? Porque comprendieron que Dios no construye su reino sobre personas impecables. Lo construye sobre personas humildes. Aquellas palabras parecían dirigirse a todos. Y, al mismo tiempo, a cada uno en particular. León XIV hizo una breve pausa. Después señaló discretamente hacia la puerta abierta de la catedral. Hace unos minutos, el pan volvió a salir de esta casa para encontrarse con quienes lo esperaban. Quizá algunos piensen que se trata de un gesto pequeño. Pero el Evangelio siempre comienza con gestos pequeños. 5 panes. 2 peces. Una mesa compartida. Un vaso de agua. Una visita. Un perdón. Así actúa Dios. Nunca empieza por lo grandioso. Empieza por lo verdadero. Las palabras penetraban lentamente en los corazones. Muchos invitados comenzaron a recordar situaciones de su propia vida. Promesas olvidadas. Personas a las que nunca habían pedido perdón. Heridas escondidas durante años. Entonces el Papa miró directamente a los novios. Hoy ustedes vienen a prometerse amor para toda la vida. Y esa promesa será hermosa solo si cada día recuerdan una verdad sencilla. El matrimonio no consiste en encontrar a una persona perfecta. Consiste en decidir, una y otra vez, que la verdad será más importante que el orgullo. Que el perdón será más fuerte que el resentimiento. Y que el otro nunca será tratado como un obstáculo para proteger nuestra imagen.
La princesa Isabella sintió que aquellas palabras también hablaban de ella. No solo como miembro de la familia real. Como hija. Como mujer. Como ser humano. Por primera vez en muchos años dejó de preguntarse qué esperaban los demás de ella. Y comenzó a preguntarse qué esperaba Dios. El Papa continuó. Hoy he aprendido una lección gracias a una mujer anciana que esperaba fuera de estas paredes. Ella pudo haber respondido con amargura. Pudo haberse marchado. Pudo haber perdido la confianza. Pero eligió esperar. Y cuando finalmente recibió el pan, lo compartió antes de comer ella misma. Un murmullo emocionado recorrió discretamente la catedral. Muchos no conocían aún ese detalle. León XIV sonrió con suavidad. A veces creemos que los pobres necesitan aprender de nosotros. Hoy ha sido la Iglesia quien ha aprendido de una mujer pobre. Porque quien conserva la capacidad de compartir después de haber sido olvidado, ha comprendido el Evangelio mucho mejor que muchos de nosotros. Algunos invitados comenzaron a secarse discretamente las lágrimas. No era una emoción provocada por un discurso elocuente. Era el reconocimiento de una verdad difícil de ignorar. El Santo Padre levantó lentamente la vista hacia el gran crucifijo. La cruz nos recuerda algo esencial. Jesús no salvó al mundo defendiendo su imagen. Lo salvó entregándose por amor. Cada vez que la Iglesia olvida esa diferencia, corre el riesgo de parecer importante sin parecerse a Cristo. La frase quedó suspendida en la inmensa nave. Nadie aplaudió. En una iglesia no se aplaude la verdad. Se la deja entrar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando el Papa terminó la homilía, la catedral permaneció en silencio durante varios segundos. Un silencio lleno de oración. Un silencio lleno de examen de conciencia. Un silencio que nadie había previsto en el programa oficial. Entonces el Santo Padre cerró el Evangelio con delicadeza. Miró nuevamente a los novios. Y pronunció las palabras que, ahora sí, abrían verdaderamente el sacramento. Porque solo después de reconciliar la verdad con la misericordia, aquella boda estaba preparada para comenzar. Las palabras del consentimiento resonaron con una profundidad nueva. Cuando el príncipe Adrián tomó las manos de Isabella y prometió permanecer a su lado, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, muchos de los presentes ya no escuchaban aquella fórmula como una tradición repetida. La escuchaban como una verdad. Porque, apenas unos minutos antes, habían visto a una mujer reconocer públicamente un error. Y habían comprendido que toda promesa solo tiene sentido cuando existe la voluntad de cumplirla, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. El rito continuó con solemnidad. Los anillos fueron bendecidos. Las lecturas proclamadas. Las oraciones elevaron los nombres de los esposos, de sus familias y de todos aquellos que buscaban la paz. Pero el ambiente era diferente. Había desaparecido la tensión elegante de los grandes acontecimientos oficiales. En su lugar había nacido algo mucho más sencillo. Más humano. Más cercano al Evangelio. Mientras tanto, fuera de la catedral, los voluntarios seguían compartiendo alimentos. Nadie hablaba de política. Nadie discutía sobre protocolos. Solo había personas ayudando a otras personas. Dorothy Haas permanecía sentada en un banco de piedra, observando aquella escena. El pequeño trozo de pan que había compartido con el hombre sin hogar seguía siendo suficiente para ella. No porque hubiera recibido mucho, sino porque el corazón deja de contar cuando descubre que la esperanza no fue en vano. El hombre con quien compartió el pan regresó unos minutos después. Llevaba en las manos una pequeña flor blanca. Probablemente la había recogido de algún jardín cercano. Se acercó con timidez. No tengo otra cosa para darle. Dorothy sonrió. Tomó la flor con enorme delicadeza. Gracias. Después la colocó junto a la fotografía de Anna que llevaba dentro del bolso. Como si quisiera decirle en silencio. ¿Ves, hija? Todavía existen personas capaces de compartir. Aquella imagen nunca apareció en los periódicos. Ninguna cámara la registró. Pero quizá fue el momento más hermoso de toda la jornada. Dentro de la catedral, el matrimonio llegó a su conclusión. Los novios recibieron la bendición nupcial. El coro interpretó un antiguo himno de acción de gracias. Cuando el rito terminó,
Todos esperaban que la pareja saliera inmediatamente para saludar a la multitud desde la escalinata principal. Era lo previsto. Era lo habitual. Sin embargo, antes de comenzar la procesión de salida, Isabella se acercó discretamente al Papa León XIV. Santidad, ¿podría pedirle un último favor? El Santo Padre la miró con serenidad. Por supuesto. Ella respiró profundamente. Quisiera salir primero hacia la plaza. No hacia la alfombra roja. Quisiera saludar antes a quienes esperaron fuera. Durante un instante, el maestro de ceremonias abrió discretamente los ojos con sorpresa. Aquello tampoco figuraba en el protocolo. Pero esta vez nadie intentó detenerla. El Papa sonrió con una calidez casi paternal. Creo que hoy ese es el camino correcto. Las grandes puertas de la catedral volvieron a abrirse. Miles de personas comenzaron a aplaudir al ver aparecer a los recién casados. Los fotógrafos prepararon sus cámaras esperando la tradicional imagen en la escalinata. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de detenerse frente a la prensa, Isabella descendió lentamente los escalones y caminó directamente hacia la zona donde los voluntarios continuaban repartiendo el pan. Los agentes de seguridad dudaron unos segundos. Después comprendieron que no existía ningún peligro mayor que impedir aquel encuentro. Dorothy levantó la vista. Vio acercarse a la princesa. Por un instante creyó que se trataba de otra persona. Nunca imaginó que la futura reina caminaría hasta ella. Isabella se detuvo frente a la anciana. Durante varios segundos ninguna de las dos habló. Después la princesa rompió el silencio. Señora Haas. Perdóneme. No fue una disculpa preparada. No había asesores escribiéndola. No estaba dirigida a las cámaras. Era simplemente la verdad. Dorothy observó el rostro de la joven. No vio una princesa. Vio a una hija que también llevaba una herida. Con una ternura inesperada tomó suavemente sus manos. Todos necesitamos que Dios nos enseñe alguna vez. Lo importante es escuchar cuando Él habla. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Isabella. No intentó esconderlas. Había pasado demasiados años haciéndolo. Dorothy levantó lentamente la pequeña flor blanca que acababa de recibir. La colocó entre las manos de la princesa. Guárdela. Para que nunca olvide este día. Isabella sostuvo la flor con infinito cuidado. No era un regalo costoso. No tenía valor material. Sin embargo, sintió que jamás recibiría una corona más importante que aquella sencilla flor nacida del perdón. A pocos metros de distancia, el Papa León XIV contemplaba la escena sin intervenir. Sabía que existían encuentros donde el pastor debía permanecer en silencio. Porque era Dios quien estaba hablando directamente al corazón de las personas. Y mientras el sol del mediodía iluminaba la plaza, comprendió que aquella boda ya no sería recordada por el vestido, ni por los invitados ilustres, ni por la magnificencia de la ceremonia. Sería recordada por una anciana que enseñó a un reino entero que la verdadera grandeza nunca consiste en parecer perfecto. Consiste en tener el valor de volver a abrir una puerta que jamás debió cerrarse. Cuando la ceremonia concluyó, los medios de comunicación comenzaron a enviar sus primeras crónicas al mundo. Muchos periodistas habían llegado preparados para describir el vestido de la princesa, la decoración de la catedral o la lista de invitados internacionales. Sin embargo, al sentarse frente a sus ordenadores, descubrieron que ninguna de esas cosas era ya el verdadero centro de la noticia. La historia era otra. No podía resumirse con una fotografía elegante. No cabía en un protocolo. Lo que había ocurrido aquella mañana era mucho más difícil de explicar. Un papa había detenido unos minutos una boda real. Una princesa había reconocido públicamente una decisión equivocada. Y una anciana había respondido al arrepentimiento con un perdón que nadie esperaba. Eso era lo que el mundo estaba intentando comprender. Mientras tanto, dentro de una pequeña sala reservada para el descanso de los celebrantes, León XIV permanecía sentado junto a una ventana. Por primera vez desde que había llegado a Ravensholm, el silencio era completamente sereno. El padre Thomas llamó suavemente a la puerta. ¿Puedo pasar, Santidad? Claro. El joven sacerdote entró despacio. Durante unos segundos ninguno habló. Después Thomas sonrió.
Creo que hoy he aprendido más que en muchos años de seminario. El Papa devolvió la sonrisa. ¿Y qué ha aprendido? Tomás reflexionó unos instantes. Que la verdad puede decirse sin humillar. León XIV asintió lentamente. Ese es uno de los aprendizajes más difíciles para cualquier pastor. Porque muchas personas creen que defender la verdad significa vencer una discusión. Pero Cristo nunca buscó vencedores. Buscó corazones transformados. El sacerdote bajó la mirada. Confieso que tuve miedo. Pensé que todo terminaría en un escándalo. Yo también conocía ese riesgo. Respondió el Papa con absoluta sinceridad. El valor no consiste en no sentir miedo. Consiste en decidir que el miedo no tendrá la última palabra. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria de Tomás. Años después seguiría recordándolas cada vez que una decisión pastoral le exigiera elegir entre la comodidad y la conciencia. Mientras tanto, en otro extremo de la catedral, Isabella permanecía sola en la antigua capilla donde, horas antes, había conversado con León XIV. Seguía sosteniendo la pequeña flor blanca que Dorothy le había regalado. La observó durante largo rato. Era una flor sencilla. Sus pétalos ni siquiera eran perfectamente simétricos. Sin embargo, nunca un objeto tan humilde había tenido un significado tan profundo. Por primera vez comprendió algo que su madre había intentado enseñarle cuando era niña. Recordó una tarde de verano, muchos años atrás. Había preguntado a la reina Helena por qué insistía tanto en visitar hospitales y comedores sociales sin permitir fotógrafos. Su madre le respondió entonces. Porque el amor deja de ser amor cuando necesita espectadores. Durante años no había entendido aquellas palabras. Hoy, finalmente, cobraban sentido. Una lágrima descendió lentamente por su rostro. No era una lágrima de vergüenza. Era una lágrima de alivio. El enorme peso que llevaba sobre los hombros desde la muerte de su madre comenzaba, por fin, a desaparecer. En la plaza, los voluntarios recogían las últimas mesas. No había sobrado casi nada. Todo había sido compartido. Marta Svoboda observaba cómo varios jóvenes ayudaban espontáneamente a limpiar el lugar. Nadie se los había pedido. Simplemente lo hacían. Se acercó entonces Dorothy. Llevaba el bolso de tela colgado del brazo. Gracias por la sopa. Marta sonrió. Gracias por enseñarnos que todavía era posible corregir nuestro error. Dorothy negó con dulzura. No fui yo. Fue Dios. A veces solo necesita un poco más de tiempo para abrir las puertas correctas. Las dos mujeres permanecieron unos instantes contemplando la plaza. Los últimos rayos del sol comenzaban a iluminar la fachada de la catedral. Todo parecía volver lentamente a la normalidad. Pero ambas sabían que nada volvería a ser exactamente igual. Esa misma tarde, antes de abandonar Ravensholm, el Papa pidió una última reunión con la princesa Isabella. No había periodistas. No había asesores. Solo ellos dos. León XIV colocó suavemente sobre la mesa el anuncio original que Dorothy había conservado durante semanas. Después lo deslizó hacia Isabella. Creo que este documento le pertenece. Ella lo tomó con enorme cuidado. No. Respondió después de unos segundos. Creo que debe permanecer en la catedral. Como un recordatorio. El Papa la miró con curiosidad. Ella continuó. Quiero que sea colocado en un marco sencillo. No como un símbolo de un error. Sino como memoria de una promesa que casi olvidamos cumplir. Y debajo, quiero que escriban una sola frase. León XIV esperó en silencio. Isabella sonrió con humildad. La dignidad de una persona siempre será más importante que la imagen de una institución. El Santo Padre inclinó lentamente la cabeza. No añadió ninguna corrección. Porque comprendió que aquella frase ya no nacía de un discurso. Nacía de una conversión auténtica. Y precisamente por eso tendría la fuerza de permanecer mucho después de que todos los titulares hubieran desaparecido. Solo faltaba un último capítulo. Uno que no hablaría de una boda. Ni de un reino. Ni siquiera de un papa. Hablaría de la pregunta que esta historia deja en el corazón de cada persona que la ha escuchado.
Días después de la boda, la plaza frente a la Catedral de San Andrés había recuperado su tranquilidad habitual. Las cámaras de televisión ya no estaban. Los invitados extranjeros habían regresado a sus países. Las flores de la ceremonia comenzaban a marchitarse lentamente. A simple vista, parecía que todo había terminado. Pero las historias que realmente transforman una vida nunca terminan cuando desaparecen los aplausos. Continúan mucho después, en silencio, dentro del corazón de quienes las han vivido. En el interior de la catedral apareció un pequeño marco de madera, colocado discretamente cerca de la entrada del comedor parroquial. No era de oro. No tenía adornos. Dentro solo había un sencillo anuncio de papel, ligeramente doblado por el paso del tiempo. El mismo que Dorothy Haas había conservado durante semanas. Debajo podía leerse una inscripción sencilla. La dignidad de una persona siempre será más importante que la imagen de una institución. Muchos visitantes pasaban junto a aquel marco sin detenerse. Otros permanecían algunos minutos leyéndolo. Nadie imaginaba toda la historia escondida detrás de aquellas palabras. Pero eso ya no era importante. Porque los símbolos más verdaderos nunca necesitan explicar demasiado. Basta con que recuerden lo esencial. Un mes más tarde, la princesa Isabella tomó una decisión que tampoco ocupó grandes titulares. Ordenó que todas las celebraciones oficiales de la Casa Real incluyeran, de manera permanente, una mesa compartida con personas en situación de vulnerabilidad. No como un acto de beneficencia. No para aparecer en las fotografías. Sino como parte inseparable de cada celebración pública. Además, pidió que jamás se anunciara una ayuda que no pudiera cumplirse exactamente como había sido prometida. Algunos asesores consideraron aquella medida innecesaria. Otros pensaron que tendría poco impacto. Con el paso de los años descubrirían que estaban equivocados. Porque la confianza siempre comienza con pequeños gestos repetidos fielmente. El padre Thomas continuó sirviendo en la diócesis. Con el tiempo llegó a ser un sacerdote muy querido. Nunca olvidó aquella conversación en la pequeña capilla. Cuando algún joven seminarista le preguntaba qué significaba realmente ser pastor, rara vez hablaba de libros. Contaba la historia de una anciana que esperó detrás de una reja. Y de un papa que comprendió que la verdad solo puede anunciarse con misericordia. Marta Svoboda siguió dirigiendo las cocinas de la catedral durante muchos años más. Desde entonces colocó una pequeña frase escrita a mano en la puerta del almacén. Los nuevos voluntarios la leían antes de comenzar cada jornada. Decía simplemente: aquí nunca preparamos comida solamente para llenar platos. La preparamos para recordar a cada persona que sigue siendo parte de nuestra familia. ¿Y Dorothy? Dorothy Haas nunca volvió a aparecer en los periódicos. Continuó asistiendo a la misa de las 7 cuando sus fuerzas se lo permitían. Siguió encendiendo una vela por Anna. Siguió dejando unas pocas monedas en la caja de Cáritas. Como siempre. Algunas personas pensaban que era ella quien había cambiado aquel día. La verdad era otra. Dorothy nunca había cambiado. Siempre había sido la misma mujer capaz de esperar, perdonar y compartir. Quienes cambiaron fueron los demás. Quizá por eso el Evangelio concede un lugar tan especial a los pequeños. Porque, muchas veces, son ellos quienes recuerdan a toda la Iglesia el camino que nunca debió abandonar. Antes de dejar Ravensholm, alguien preguntó al Papa León XIV si había valido la pena correr el riesgo de detener una ceremonia seguida, por millones de personas. El Santo Padre respondió con una serenidad que quienes estaban presentes jamás olvidarían. Si una sola persona recuperó la confianza en que la Iglesia puede cumplir su palabra, entonces ningún esfuerzo fue demasiado grande. No dijo nada más. Porque las respuestas verdaderamente importantes no necesitan convertirse en discursos. Solo necesitan convertirse en vida. Y ahora, antes de despedirnos, quisiera dejarte una pregunta. No sobre un papa. No sobre una princesa. Ni siquiera sobre un reino. Sino sobre ti. ¿Cuántas veces has prometido llamar a alguien y nunca lo hiciste? ¿Cuántas veces una persona esperó una palabra tuya, una visita, un perdón o un gesto de ayuda que fue quedando para otro día? A veces pensamos que las grandes decisiones son las que cambian el mundo. Sin embargo, el reino de Dios suele comenzar de una manera mucho más sencilla. Con una promesa cumplida. Con una puerta que vuelve a abrirse.
Con un pan compartido. Con una persona que decide decir: hoy no permitiré que el miedo sea más fuerte que el amor. Tal vez esa sea la invitación que el Señor nos hace a través de esta historia. No esperar a ser perfectos. No esperar el momento ideal. No esperar a que desaparezcan todos los riesgos. Sino comenzar hoy. Con la próxima promesa que hagamos. Con la próxima persona que encontremos. Con el próximo acto de misericordia que podamos realizar en silencio. Porque, al final, nadie será recordado por la perfección de sus ceremonias. Seremos recordados por el amor que fuimos capaces de ofrecer cuando nadie estaba obligado a hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios una sencilla oración. Señor, ayúdame a cumplir mi palabra con amor. Tal vez ese pequeño gesto anime a otra persona que hoy necesita recuperar la esperanza. Y si deseas seguir escuchando historias que fortalecen la fe, inspiran el corazón y nos recuerdan que el Evangelio sigue vivo en los gestos más sencillos de cada día, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en el próximo encuentro. Que Dios te bendiga, te conceda un corazón humilde, y te regale siempre la valentía de elegir la verdad unida a la misericordia. Hasta la próxima.